Vamos a orar al Señor. Glorioso Dios, muchísimas gracias, Señor, por un día más de vida que nos regalas, Señor. Que pudimos abrir los ojos esta mañana y hemos podido, Señor, ser traídos con cuerdas de amor a este lugar para adorarte, Señor, para poder alzar la voz, invocar tu nombre. Alabado seas, Jesucristo. Exaltado seas por tu amor, por tu paciencia con cada uno de nosotros, por soportarnos, Señor, con tanta gracia y tanto amor. Realmente nunca conoceremos a alguien tan paciente como tú, Señor, y gracias por esta obra que empezaste y perfeccionarás con cada uno de tus escogidos. Gracias por pastorearnos, Señor, con esa vara y ese callado, aun por los valles de sombra y de muerte, estar a nuestro lado, Señor. Qué hermoso eres, que podamos en esta mañana todos juntos contemplar tu belleza. Vemos tantas cosas feas, Señor, en nosotros, en nuestro prójimo, en nuestra esposa, en nuestro esposo. Vemos tantas cosas feas, Señor, en el día a día, pero permítenos ver algo hermoso, bello, algo que es la belleza en esencia, verte a ti, Jesucristo, la belleza de tu santidad, y quedar asombrados, y quedar enamorados, y quedar totalmente deseosos de poderte ver cara a cara y vivir en tu presencia. Crea en nosotros un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, y permítenos ser reverentes, Señor, ante ti, con unas vidas de adoración, de gratitud, humildes. Gracias, Cristo, por estar aquí, por tu presencia hermosa entre nosotros. Amén. Amén. Isaías capítulo 5 es la finalización de los primeros capítulos del libro de Isaías. Y vemos cómo empieza, ¿no?, el libro de Isaías. Empieza contextualizando en qué época, con qué reyes iba a ser la vida de Isaías. También habla de qué tipo de ministerio él tiene como profeta, en qué contexto, en qué historia. Sin embargo, en medio de todo esto, capítulo 2 recibe una visión, capítulo 1 también, mucho antes, recibe otra visión. Son dos visiones donde también hay una denuncia contra el pecado directa, donde habla claramente de los juicios que están por venir sobre Israel, sobre Judá, sobre Jerusalén. Pero en medio de todo esto no deja de hablar del sentido, del propósito por el cual Dios llamó a Isaías, ¿no? Y hablábamos de esto en el anterior sermón, capítulo 4, aquel día el renuevo de Yahvé será espléndido y glorioso, ¿no? En medio de todo el juicio, en medio de todas las catástrofes que tienen que venir ante un pueblo rebelde, ante lo que Dios ha rescatado y se ha apropiado para sí mismo, para su propia gloria, pero esto se ha revelado, le ha dado la espalda, ha querido otros dioses. Aún así, en medio de eso, Dios manifestará totalmente su gloria y su majestad, tanto en sus juicios, que son justos, que son santos, como también en su amor, ¿no? El capítulo 5 empieza con un cántico. Aquí Isaías, y este va a ser el primer punto de este sermón, se llama la metáfora. El segundo punto se llaman los ayes, y el tercer punto se llama la ira de Yahvé. Y este sermón le podría poner dos títulos: la viña del amado, o mi amado mostrará su santidad. Puedes quedarte con los dos o con el que más te guste los dos, pero se va a hablar de los dos. Y Isaías, de la forma que un profeta, de la forma más genuina, de la forma que ya se hizo, porque tenemos algunos ejemplos, él empieza llamando la atención al pueblo. ¿Cómo empieza? Con un cántico. Empieza cantando Isaías. Dice así: cantaré en nombre de mi amado un canto de amor respecto a su viña. Y este canto entra una metáfora. Él empieza a hacer una metáfora.
Él empieza realmente a hacer una historia hermosa, una historia que para los que saben de viñas, que es una viña, que es una cepa, que es una vid, que es un lagar, que es hacer la vendimia, que es hacer un vino, poner el vino en una barrica, dejarlo macerar y luego después de un mes, un año, 5 años, disfrutarlo, puede verlo muy claramente. Y yo creo que cada uno de aquí sabe más o menos, sea lo que es una viña, o sea lo que es un vino, o sea lo que es una botella de vino, o sea lo que hace el efecto del vino. Todos sabemos, de una forma u otra, qué es ese mundo de la vinicultura. ¿Sería? Entonces, esta metáfora que Isaías empieza a hacer, empieza de una forma atractiva para el pueblo. Y dice, cantaré en nombre de mi amado un canto de amor respecto a su viña. Y esta palabra del amado es muy hermoso. O sea, aquí implica Isaías y la intimidad que tiene con su Dios. Habla de su amado, aquel que es un ser que realmente da que amar. O sea, cuando lo conocemos no podemos hacer otra cosa sino amarlo. Cuando realmente lo conocemos, cuando vemos realmente quién es Él. Y dice, en nombre de mi amado, un canto de amor. ¿Respecto a qué? A su viña, a su obra. Un canto que tendrá que ver con lo que Él ha obrado, con lo que Él ha hecho, desde la posición de un ser amoroso, un ser benevolente, un ser lleno de gracia. Y empieza así. Dice, tuvo mi amado una viña en un collado fértil. Aquí habla de dónde ha puesto este lugar. Escogió una tierra fértil, un collado, un monte, donde se sabía que iba a dar fruto. Y sigue, dice, la cavó y despedregó y plantó una preciada cepa, construyó una torre en su centro y cavó en ella un lagar. Esperó a que diera uvas, pero dio agazones. Y en medio de este cántico, Isaías presenta una viña de lujo. Lo tiene todo. Tiene la torre, que era para vigilar. Tiene ya el lagar preparado para aplastar la uva y sacar el jugo. Tiene la tierra fértil, que ha sido despedregada. Se ha sacado todas las piedras para que no den molestia. Yo ni sabría mejor de esto. Despedregar, ¿no? La cava, despedrega, lo planta, una buena cepa, una preciada cepa, lo hace todo, absolutamente todo. Él busca la tierra, él construye la torre, él trabaja la tierra, él lo planta, pero mirad cómo acaba el cántico, no da el fruto que esperaba. Y este cántico, imaginaos que Isaías empieza a cantar una serenata a los Pavarotti o a los Andrea Bocelli, empieza a cantar y todo, ¡wow! ¡Concierto de Isaías! ¡Venga! Parece que ha aflojado los humos, porque no veas lo que nos ha dicho los anteriores capítulos. Ahora se le da para hacer una serenata aquí, ¡vamos! Y ahí ya cuando los tiene a todos, cuando los están escuchando, cuando el cántico acaba, al estilo profético, estilo Natán en 2 Samuel capítulo 12, ¿os acordáis? Cómo caza así a David. Hubo un hombre que tenía muchas ovejitas y le robó al vecino la única que tenía. Ah, sí, cuéntame, ¿qué más? ¿Y qué más? Y nada, y al final le agarra la única que tiene y se la lleva. Y ahí David explota en rabia, ¿no? Está haciendo lo mismo este profeta, Isaías. Está hablándoles de una viña muy bonita, muy atractiva, muy bien diseñada y creada por su viñador, pero sin embargo, les está diciendo en la cara que no están dando el fruto para lo que fueron creados, diseñados y plantados. Es algo muy típico. Si os acordáis, cómo Jesús en Juan capítulo 15 hace lo mismo. Es algo muy típico en la Biblia, hablar de la viña como algo metafórico. Y aquí Jesús, ¿cómo se presenta en Juan 15? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿no? Todo el que no esté conectado a mí no da fruto. ¿Y qué hace? Se seca y es echado al fuego. Hablando del infierno, hablando de
la necesidad urgente y dependencia absoluta y total que tenemos de Cristo Jesús. No es algo nuevo que Jesús está hablando. Jesús, como profeta, también habla de la viña. Pero en este caso, Él se nombra como la vid, su padre el viñador. Y ahí es como que lo que nos está diciendo aquí, Isaías 5, Jesús, después de unos cuantos miles o cientos de años después, Él claramente ya le da toda la interpretación, ¿no? Aunque ya había quedado muy claro en estos versículos. En medio de este cántico, cuando acaba, dice en el 3, y ahora, oh habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Y aquí vemos a Isaías totalmente poseído por Dios. Un hombre pecador, Isaías, diciéndole, oh varones, juzgad entre mi viña y vosotros, entre mí y mi viña, juzgad. Es como que llama a la asamblea, mira, venid todos, juzgad, mirad esto y mirad esto. ¿Es que es incoherente? ¿Es que no tiene realmente conexión? Aunque fue creado para que conectara todo y todo tuviera que ver y todo fluyera. ¿Os dais cuenta que no? Eso es lo que está haciendo Isaías. Está llamando a la gente a que vea la evidencia de la gran rebelión del pueblo. Si vemos en Isaías capítulo 3, 14, dice, Yahvé vendrá a juicio contra los ancianos y príncipes de su pueblo, porque vosotros habéis devastado la viña, y el despojo de los pobres está en vuestras casas. La imagen de la iglesia, la viña del Señor, ¿no? Hay iglesias que se ponen por nombre la viña. Iglesia la viña, ¿no? Es un nombre para la iglesia. Somos la viña del Señor. No por voluntad propia. No es que nosotros nos autoinjertamos. Él nos injerta. Y está claro que Él nos permite dar el fruto. Porque dice cada vez nos lava para que llevemos más fruto. Y esto es lo que Dios iba a hacer dentro de este capítulo con el verdadero Israel, y con el falso lo iba a desechar. Un juicio a dos bandas. Y dice en el versículo 4, ¿qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? Como diciendo, ¿qué tengo que hacer más? ¿Qué tengo que hacer más por este pueblo? Ya lo saqué de Egipto con mano fuerte, lo sustenté en el desierto poderosa y milagrosamente. Cuando no querían pan y se cansaron de comer pan solo, ya les di carne. Ya teníais sándwiches todos los días, bocadillos. Ah, que ahora queréis agua, os daré agua también, abrí la peña. Una y otra vez. Que por la noche, ay, qué miedo, que se está muy oscuro. Bueno, antorcha de fuego. Que por el día, ay, que nos achicharramos de sol, que estamos a 45 grados. Bueno, una nube para tapar el sol. ¿Qué más queréis? Una y otra vez, os di la tierra. La vacié para vosotros. Os mandé a construir una super ciudad. Mi presencia en el templo. Aquí está diciéndole al pueblo, ¿qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? Y esto es una pregunta que debemos llevar a nuestro corazón. ¿Qué tiene que hacer Dios por ti? Más aún. ¿Qué tendría que hacer más por ti? Ah, bueno, espera. Pues, mira, tiene que hacer varias cosas, porque es que no es suficiente esto. Te salvo del infierno, te salvo de su propia ira por la cual estás condenado. No porque él es malo y le encanta mandarte al infierno, sino porque tú te estabas lanzando de cabeza. Y te estás lanzando si no estás en Cristo Jesús. Él mandó a su Hijo en la cruz. No es suficiente. Lo que Él ya hizo. Viña del Señor. Te plantó, te puso en un torreón, protegido, guardado. ¿Cuál es el fruto que deberíamos dar? El pueblo de Israel no tenía suficiente. Y es verdad, nunca tenemos suficiente. Por nuestra incredulidad no vemos lo que ya tenemos, queremos más. Y así es cuando caemos en una espiral de pobreza espiritual. Aunque los bolsillos quizás los podamos llegar a tener lleno, pero ¿y de qué sirve eso? Porque esperando que diera uvas, dio agrazones. ¿Cuál es la diferencia de la uva y el agrazón? Se parecen mucho, es como el trigo y la cizaña. Sin embargo, el agrazón es una uva que es tan pequeña, no da jugo, es súper ácida. No es la uva, el fruto bueno.
Da razones. Voy a preparar un mosto. Llego y digo, ¿pero qué es esta miseria? ¿Qué es esta basura? No tengo ni... Os mostraré pues lo que haré con mi viña. Y aquí empieza a hablar. Quitaré su vallado para que sirva de pasto. Derribaré su cerca para que la pisoteen. La dejaré arrasada. No será podado ni labrada. Le crecerán las zarzas y los espinos. Y las nubes impondré mandato para que no llueva sobre ella. Y esto, hermanos, parece que Dios va a olvidarse totalmente del pueblo. Pero si leéis bien, vemos que Dios, aunque parece que va a dejar de cuidar a su pueblo, Él tiene el cuidado de los juicios que van a llegar a su pueblo. Lo controla. Dice, y las nubes impondré mandato. O sea, parece que no está tu cuidado, pero Él está teniendo control del juicio. Él impone mandato a las nubes que dejen de llover. O sea, que así como dice deja de llover, puede decir empieza a llover. Él está al cuidado de tu disciplina, al cuidado de tu juicio. ¿Para qué? Para lo que dice Juan, capítulo 15. Sean lavados y lleven más fruto. La viña de Yahvé Sebaot. Y aquí se presenta otra vez, si os acordáis, en el capítulo 3 y 4. Yahvé de los ejércitos. El que empieza y acaba las batallas. El que hace guerra contra su pueblo para acabar con sus rebeliones. Para mostrarle que Él es Señor de su iglesia, que Él es el que vence, que Él es el que triunfa sobre la iglesia y en la iglesia. Y lo manifiesta en la iglesia. Él es Yahvé Sebaot. Y es su viña. La viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel. Somos la casa de Israel. Del pacto de Abraham. Del pacto de Isaac y de Jacob. Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Que Él cuida, que Él entrega a su Hijo, pero también la cuida, la protege, la disciplina, la pone en caminos sin salida, para que solo te queda confrontarte con Él y decir, me rindo, ok, ya dejaré de patalear, porque es que si no, me vas a hacer polvo, Señor. Es algo tan individual, pero a la vez tan grupal, que se dirige al pueblo, pero también a cada uno de sus hijos. Y a la vez hay un aviso para los que son impíos y viven en rebelión y viven en maldad y viven de espaldas a Dios. También hay un aviso fuerte. Y los hombres de Judá es su plantel preferido. Esperaba equidad y he aquí iniquidad. Rectitud y he aquí acritud. ¿No? Esperaba frutos de justicia. Solo hay impiedad en Israel. Habían abusos. Había fariseísmo. Nada que ver. Y este es el primer punto. Este es el primer punto. Un punto donde dices, ¿cuánto ha hecho el Señor ya por mí? Y veo mi vida desagradecido. Y veo mi actitud orgulloso. Y veo mi corazón soberbio, desagradecido. No lo alabo, no lo agradezco. Duro de corazón. Ignoré todo lo que ha hecho Jesús por mí. ¿Y sabes qué pasa? Que en esta iglesia, gracias al Señor, por los pastores, por los que también el Señor nos lleva a enseñar tanto a los niños, a los jóvenes, aquí no se predican chistes, no se predica humor para que te vayas a casa con un masajito en la espalda. ¡Uy, qué confortable! Hoy me siento mejor de moral. Por allá todo recto, quizás sí. Aquí no, gracias a Dios. ¿Qué pasa cuando uno escucha la palabra de Dios? No un domingo al año, todos los domingos, durante años. El Señor dice, al que más se le da, más se le pedirá. No te asombres cuando vengan pruebas a tu vida, cuando estás escuchando palabra de Dios. Cuando has escuchado que el que ama a Dios, todas las cosas se llevan para bien conforme a su propósito, han sido llamados. Ser igual a Cristo. No solamente se te ha dado salvación y perdón de pecados, se te da revelación a través de la palabra de Dios. Se te va a pedir más. No te quepa duda que vas a ser probado, que tu fe va a ser probada, que vas a ser probado por el mismo Dios en pruebas que solo Él conoce, que te van realmente a revolotear toda tu vida, a revolucionar todo tu sistema, todos tus esquemas, todas tus estructuras. ¿Por qué? Porque al que se le da más, se le pedirá más. Si escuchas 2 por 2 son 4 durante toda tu vida, pues ahí te quedas.
Pero si empiezas a hacer reglas de 4, multiplicaciones, divisiones y todo aquello que nunca aprendí en la escuela, pues no me pongas un examen de eso porque no tengo ni idea. O sea, déjame en paz, déjame con las restas y las sumas, mucho menos, déjame con eso. Déjame contando hasta 100, no más. Pero si has empezado a hacer esto y tal, y lo has aprendido y tal, se te van a poner esos exámenes. El pueblo de Israel se le había puesto como pueblo de Dios en la faz de la tierra para que anunciara la gloria de Dios, para que fuera referente a las naciones, para que fuera luz a los gentiles, para que fuera el faro en medio de la tempestad del paganismo y de la idolatría y del sacrificio de los niños y todo lo que hacían los paganos. ¿Y qué hacía el pueblo? Totalmente lo contrario. ¿Tenía que ser duro o no Dios a través de esto? Por supuesto, y lo iba a ser. Después, con el imperio babilónico, iba a destrozar el templo y los iba a echar a todos. Y de eso faltaba tiempo aún, donde Isaías seguía con un mensaje de arrepentimiento, pero el pueblo cada vez más duro, hasta que Isaías empieza a hablar de un pueblo que no es Israel, es una iglesia escogida por gracia, que es comprada por la sangre de Cristo y preservada. Porque si no somos preservados por su gracia, nadie absolutamente llega al cielo, ni nadie se mantiene aquí de pie ni un segundo más. Es por su gracia. Segundo punto, los ayes. Ay de los que añaden casas. Este ay es una declaración de juicio. Muy típico también de los profetas. Lo podemos ver en Mateo 23, del 1 al 39, cómo él empieza con esos ayes. Y bueno, el libro de Mateo habla mucho de Jesús como el Mesías, como el profeta esperado. Y tal cual, muchos dicen que los ayes que le faltaron a Isaías los aplica Jesús a propósito. Podría ser, porque Jesús hace muchas referencias a Isaías. Empieza aquí. ¿Qué capítulo? El capítulo 23 de Mateo, desde el 15, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que para hacer un prosélito recorréis mar y tierra, y cuando lo llega a ser, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: todo el que jure por el santuario no es nada, pero quien jure por el oro del santuario debe. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es mayor, el oro o el santuario que santificó el oro? También todo el que jure por el altar nada es, pero quien jura por la ofrenda que está sobre él debe. Ciegos, porque ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Así pues, el que juró por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que juró por el santuario jura por él y por el que habita en él, y el que juró por el cielo jura por el trono de Dios y por lo que está sentado sobre él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta en el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer, sin dejar aquello». Y así sigue, 25, ¡ay de vosotros! El 27, ¡ay de vosotros! 29, ¡ay de vosotros! Y hasta aquí. Muy típico, ¿no? Pues así sigue Isaías. ¡Ay de los que añaden casas a casas y juntan campos con campos, hasta que todo lo ocupan y viven ellos solos en medio del país! ¿Qué pasaba en Israel, en Judá? Poder. Había poder. Aprovechando la inflación, el hermano vendía barato, yo le compraba, y después vendía caro. Y así, de esta forma, ¿qué hacía? Se iban quedando con todo el país, hasta que al final se quedaban ellos solos. Y eso sí, eran judíos piadosos que supuestamente amaban mucho a Dios, etc. Pero aquí vuelve a salir Yahvé Sebaot. Yahvé Sebaot ha dicho a mis oídos, y esto es brutal, conexión directa. Yahvé Sebaot, el guerrero divino, me acaba de decir, dice Isaías: sus muchas casas serán arrasadas, sus magníficos palacios quedarán desolados. 10 yugadas de viña darán un tonel, y un homer de semilla un efa. No darán las cuentas, todo estará mal. Otro hay, son 6.
Este es el segundo. Hay de los que madrugan en busca de licores. Hablamos de la viña, ahora empieza a hablar de los excesos que tenía el pueblo. Hay de los que madrugan en busca de licores, y el vino los enardece hasta el crepúsculo. Se emborrachaban, buscaban su satisfacción y su gozo en algo tan etéreo y tan temporal como un momentito de subidón alcohólico. Todo es arpa y salterío, flauta y tamboril y vino en sus banquetes, se lo pasaban bomba, celebraban sus ganancias, que se lo estaban ganando todo, lo celebraban a lo grande. Podemos celebrar. ¿Quieres comprar una casa? Ahorra, cómprate una casa. Yo lo he hecho. ¿Quieres comprar tierras? Compra tierras. Pero ¿cuál es la finalidad de todo eso? ¿Tener por tener? Proyecta, adelante. El problema es esto, como sigue en el versículo 12. Pero no consideran lo que Yahvé ha hecho. No considerar lo que hace el Señor. No tener en cuenta lo que Él ha hecho. Cuando no tenemos en cuenta lo que Él ha hecho, ¿qué viene? Solo tengo en cuenta lo que yo hago. Yo considero lo que yo hago, mis opiniones, mis ideas. Ahí, claro, todo eso es Dios para mí. ¿Y Dios qué va a hacer? Arrasarlo todo, destrozarlo todo. Gloria a Dios cuando destroza cosas, ¿no?, en nuestras vidas. ¡Aleluya, Gloria al Señor cuando derrumba todo aquello que es idolatría. Me alegro por ti. Si el Señor está derrumbando algo en tu vida, me alegro por ti. Dios te ama. Dale un aplauso a Dios que te ama mucho. Pero si está destrozando cosas, ¿me amará? Hombre, claro. Si destroza cosas en tu vida es porque Él quiere ser el centro. ¿No es eso su amor? Bueno, para muchos idólatras no, lo entiendo, porque tampoco creen en Dios. Y si creen algo de Dios es algo abstracto, donde al final son ellos Dios, están ahí, con la cara de angelitos así. Menudos dioses. Qué ridículos y tristes son, cuando no es el Dios de la Biblia. Y así esta gente estaba haciendo esto después de haber visto tanta gloria y tanta maravilla y tanta justicia. Y así mi pueblo, sin darse cuenta, sin darse cuenta, marchan al cautiverio. Sin darse cuenta se están poniendo las manillas, aquí, todos con yugos de hierro, esposados de los tobillos a las muñecas, y se iban todos para Babilonia. Pero sin darse cuenta, sin darse cuenta. A veces sin darnos cuenta estamos andando hacia una disciplina brutal, hacia un juicio terrible. Vamos tocando flauta, pandero, y vamos a pegarnos el porrazo de nuestra vida. Pero tranquilos, que Dios está al control. Él está ahí. Él lo está orquestando todo. Sus nobles mueren de hambre y el vulgo se abrasa de sed. Por eso el Seol ensancha sus fauces y dilata su boca sin medida. ¿Sabéis lo que es el Seol? El mundo de los muertos. Y aquí hace una paráfrasis en el hebreo. Dice que así como ellos bebían, compraban, dilataban sus posesiones, así el Seol igualmente también dilata su boca para absorberlos y que bajen así a la muerte. De esta forma, allá bajan nobles y plebeyos con su gloria y su alborozo, y el que se regocijaba en ella. Y estos nobles y plebeyos eran la cumbre de Israel, los que tenían ahí realmente autoridad, los que tenían influencia, ¿no? Así como en 2 de Timoteo 3, del 2 al 5, también habla de esos hombres encumbrados, esos falsos maestros, ¿no?, que están ahí, que al final lo hacen todo para llenar su estómago, para vivir del cuento, para vivir de los demás. También habla de ellos que están bajo el juicio de Dios. Todo esto dice en el 15 que se doblegará el mortal, será humillado el hombre, los ojos altivos se bajarán. El Señor al final humillará a todo soberbio, a todo arrogante, a todo altivo de corazón. Lo quebrantará, lo quebrantará. Pero, paralelamente de la humillación de los arrogantes, los soberbios, los orgullosos, los prepotentes, los autosuficientes, Yahvé Sebaot será exaltado al juzgar. Al sentenciar, el Dios Santo mostrará su santidad.
Y nos podemos preguntar, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites que seamos tan rebeldes? ¿Por qué no nos frenas? Como tú puedes frenar a tu hijo, si va a tocar el enchufe, lo frenas, lo tomas. ¿No? ¿Por qué no nos frenas? ¿Por qué no permites ser tan rebeldes, tan cabezones? ¿Por qué permitiste al pueblo de Israel? ¿No le diste ese amor por ti tan fuerte? Aquí tienes la respuesta. Aquí tienes la respuesta. Para que muestre su santidad. Capítulo 16. El Señor quiere mostrar su santidad. Para eso permite que se muestre nuestra maldad. El oro brilla más si lo pones cerca del carbón. Su santidad brilla, y brilla desde la eternidad, pero quiso revelarnos su santidad, lo muy santo que es. No es fácil preparar estos sermones cuando estás viendo tu pecado, en el trabajo, en el matrimonio, en la calle, en tus pensamientos, en el corazón. Y vas viendo, Señor, si yo puedo ver esto, ¿cómo lo ves tú? Que eres santo, puro, sin mancha, totalmente perfecto. Y a la vez dices, ¿qué quieres lograr con todo esto, Señor? ¿Qué es todo esto? Seguimos. Dice, los chivos cebados tascarán en sus ruinas. Los corderos pastarán como en sus propios pastos. Aquí sigue el juicio. Los mismos animales estarán encallados entre las ruinas de los palacios y todo lo que habían montado allí. Los corderos pastarán como en sus propios pastizales. Todo eso quedará desértico. Quedará, no desértico, sino con campos. Habrán solo animales. Y en medio de esto sigue con otro ay. Disculpa, ¿qué versículo? Ahora el 18. Ah, ok. Perdón, sí, era el 17 al 18. Dice, ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de bueyes y el pecado con sogas de carretas. Que dicen, venga ya, apresúrese su obra para que la veamos, cúmplase ya el plan santo de Israel para que lo comprobemos. Y no solamente el pueblo era rebelde, sino que eran cínicos. Si os fijáis estas expresiones, el pecado lo arrastran, dice, con sogas de carretas. Sogas podrían ser de vanidad, sogas que podrían ser como de lujo, como bonitas. Arrastraban sus pecados así. Pero aparte de esto, decían, venga ya, apresúrese su obra para que la veamos. Venga, Señor, haz ya la obra, venga. A ver cuándo haces ya esto, cumples ya nuestras oraciones, a ver cuándo cumples con tu parte. Que yo ya estoy haciendo aquí lo que tenía que estar haciendo, ¿no? Aunque viva hipócritamente, aunque cara a la galería sí, parezca muy santo, muy piadoso, pero al final hay una liada detrás de mí que no veas, ¿sabes? Me peleo todo el día con mi esposa, nos discutimos, la mando a la porra, luego dice que te quiero mucho, pero mañana hago lo mismo, y así una y otra vez. Y uno puede decir, sí, Señor, pero bueno, ya me cambiarás tú porque eres Dios, ¿no? Al final eres soberano, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. O no es que nos escoges y nos salvas por gracia, haces todo lo que tienes que hacer. Bueno, pues ya me cambiarás. Ya me cambiarás. Y el Señor diciendo, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Ay de los que a lo que es bueno le llaman malo y a lo que es malo le llaman bueno. Qué distorsión, ¿verdad? Claro que es soberano. Claro que sabe lo muy cabezón que eres. Y claro que sabe que al final, si no te arrepientes, te irás al infierno. Claro que lo sabe. Pero cuando te vayas al infierno y desciendas al Seol a abrir sus fauces y tragarte con toda tu maldad, será por tu culpa, por tu maldad, por tu terquedad, por tu rebelión. Así como si acabas siendo quebrado por Dios y te arrepientes a Cristo Jesús de todos tus pecados, será por su santa gracia y su amor. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se tienen por sabios y asimismo se consideran prudentes. Ay de los valientes para beber vino y de los aguerridos para mezclar licor, de los que por soborno absuelven al culpable y a los inocentes le quitan su derecho, porque como la lengua de fuego devora el rastrojo, y la paja se consume en la llama. Su raíz se pudrirá y sus brotes se desvanecerán como el tamo.
¿Por qué todo esto? ¿Por qué? Mira cómo acaba el versículo 24. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. Teniendo el mapa, lo que dice del matrimonio, lo que dice cómo tratar a la esposa, cómo tratar al esposo, lo que dice cómo ser un trabajador, cómo dice sobre las finanzas, cómo dice sobre la sociedad, cómo dice sobre todo y absolutamente lo que necesitas saber para vivir tu corta vida en esta tierra, aquí en la Biblia lo despreciamos, lo cogimos y lo tiramos por la ventana. Claro, normal. Vas al Ikea, te crees el más listo que nadie y en vez de coger las instrucciones y hacer el armario, no lo digo, yo podría haberlo hecho. Es un decir. Quizás hay gente ahí que compró cosas de Ikea, ¿no? Y lo tiró por ahí de yo sé más que nadie y al final ahora la silla está así, el armario así, bueno, ya tiraste el dinero, eso está desmontado, ¿no? Puede pasar. Yo no compro nunca el Ikea, creo, pero habría hecho lo mismo. Yo compro todo en el Broken House que ya está mal hecho, ¿sabes? Pero teniendo las instrucciones aquí, es esto. No tener en cuenta a Dios, no tener en cuenta su palabra. ¿Qué esperas que te pase? ¿Qué esperas cómo funcionan las cosas? Que aunque vayas conforme a la palabra, Él te seguirá probando, porque si te está dando información de Él, te está mostrando quién es Él, pues normal que debe, oye, vamos a ver cómo vamos de experiencia e información divina, ¿no? Vamos a ver dónde están los pies. Pero si a más de querer saber no hacemos caso, vendrá la prueba más el juicio. O sea, amontonando más y más. O sea, Señor, ten misericordia de nosotros, ¿no? Y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Y ahora el tercer punto es la ira de Yahvé. Una ira justificada, ¿eh? Ha quedado claro, o sea, es normal. Si tú fueras Dios no te enfadarías, va, hombre, no te lo crees ni tú. Todos nos enfadaríamos. Si creas un pueblo, lo rescatas, lo liberas, lo salvas, haces un montón de milagros, un montón de cosas, y una y otra vez, tú siendo el creador del universo, de las galaxias, de todo lo que hay, ves ese puñado de personas ahora adorando un becerro. Y tú, ¿qué estás haciendo? Eso es un metal precioso que yo creé para un templo que yo me quería diseñar, pero ¿qué estás haciendo? ¿Y ahora? ¿Pero qué estáis haciendo? Pero que la tierra es mía, no es vuestra, porque os apropiáis de todo, ya que estáis destrozando al pueblo, pero ¿que estáis locos? Sí, estamos locos, frénanos, que se nos va de las manos, que somos lo peor de lo peor que los impíos, porque ellos están ciegos y sordos, nosotros supuestamente vemos y escuchamos, tenemos revelación de Dios, más responsabilidad, ¿no? Si no fuera por la sangre de aquel que se nos habla en el capítulo 4, aquel día el renuevo de Yahvé, sí, el renuevo, será espléndido y glorioso, ¿cómo no? Si en mí no veo esplendor ni gloria, claro que sí, menos mal que el libro de Isaías habla tanto del Mesías, en medio de esto tan fuerte que todos estamos medio incómodos, yo estoy sudando por aquí atrás, ¿sabes? Quizás hace calor también, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Cosas fuertes que dices, ¿para dónde vamos, iglesia del Señor? Somos muy tercos, somos muy torpes. Esto estaría cerrado ya, nadie vendría aquí. Cada uno tiraría por sus vicios, por sus ídolos, por sus gustos, por sus caprichos, por sus burradas, sus cosas ridículas, sus cosas tontas, pésimas, pasajeras. Pero aquí estamos, buscando lo eterno, deseando lo eterno, deleitándonos en lo eterno. ¿Qué es esto sin un milagro? El viñador cuidando su viña, despedregándola una y otra vez. Parece que las piedras que ya sacó, vamos a buscarlas y las volvemos a meter ahí. Cavamos un agujero y volvemos a meter piedras. No, sácalas, que es para que crezcan más, para que den más fruto. No, es que esa piedra me gustaba mucho, mira, era con forma de corazón. No, déjala, es una piedra, es dura. Déjala, tienes que crecer. No, pero aquí un agujero, un poco más de piedras, un poco más de soberbia, un poco más de arrogancia, un poco más de méritos. Tú nada, tú al infierno de cabeza, si es por ti. Tranquilo, no te afanes. La ira del Señor, dice, por eso la ira de Yahvé se ha inflamado contra su pueblo. En parte te entiendo, Señor. Y extiende su mano para herirlo. Los montes se estremecen, aquí hay cataclismos.
geográficos, los montes se estremecen y sus cadáveres yacen como basura en la calle, y con todo no se aplaca su ira. Su mano sigue extendida, alzará pendón a un pueblo lejano. Y aquí vemos que en su ira toma un instrumento. Un pueblo lejano silbará hacia el extremo de la tierra. Mirad cuán rápido y velozmente viene. Nadie se cansa ni tropieza, ninguno se acuesta ni se adormece, no se le afloja el cinto de sus lomos, ni se le rompe la correa de la sandalia. Sus saetas están afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos son pedernal y las ruedas torbellinos. Aquí el Señor está preparando un ejército, una artillería dura y pesada para destrozar Jerusalén, destrozar todas las posesiones de esta gente, destrozar toda su estructura de confort, de idolatría, llevarnos todos al cautiverio. Y aquí lo dice, aún faltaban muchos años para esto, pero ya lo está diciendo. Su rugido es de león, ruge como los leoncillos, gruñe, atrapa la presa y la retiene, y nadie se la arrebata. Pero un día rugirán contra ella como rugen las olas del mar. Mirarán al país en tinieblas y en angustia, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Y aquí se cierra el telón. Se ha hablado del juicio. Se ha hablado de un pueblo cuidado, mantenido, pero aún así rebelde. Pero en medio de todo esto, se habla de la viña de Yahvé Sebaot, es la casa de Israel. Y esta viña, nadie se la puede destrozar. Es una viña que él constantemente tiene que estar regando. ¿Y cómo la riega? La riega mostrando su santidad, constantemente. Él cuida su viña mostrándole su santidad. Así como en el Edén, en el huerto, él se paseaba mostrando que él era santo, que era hermoso, para que la desobediencia quedara aún más totalmente evidente. Así también él va mostrando su santidad a su pueblo, para que veamos la gran necesidad que tenemos de estar aferrados a él, de depender de sus cuidados constantes. De forma que podemos ver esto, que me parece tan hermoso. Al sentenciar el Dios Santo mostrará su santidad. Y cuando vemos que Él muestra su santidad, y realmente vemos que su santidad es atractiva, vemos que la belleza de su santidad sí deja evidente lo que somos, deja evidente nuestra rebelión. Pero cuando vemos nuestra rebelión a la luz de su santidad, y en su santidad vemos su amor, podemos decir: cantaré en nombre de mi amado un canto de amor respecto a su viña. ¿Por qué? Porque es una historia impactante. Tú ves tu rebelión, tú ves tu maldad, tú ves y vemos que no consideramos al Señor en muchas cosas de nuestras vidas, y aún así, vemos que Él te está mostrando su santidad, con un propósito muy claro: corre a Él, corre a Él. No huyas, no seas como Adán y Eva, que se escondieron de la presencia del Señor y construyeron hojitas de higuera para ir bien en sus trajes. No, mira esto. Tuvo mi amado una viña en un collado fértil. Nuestro amado sigue teniendo esa viña y el terreno es fértil. Puedes crecer de una forma, no tiene límite. Puedes dar fruto de una forma, no hay límite. Es la tierra que el Señor ha abonado y que riega con su propia sangre, lavando una y otra vez nuestros pecados. El ejército babilónico llegaba, el rey Joacim en 1597, sin querer saber de Dios, habiendo encerrado al profeta Jeremías tantas veces, iba a ser echado de su propia casa, le iban a cortar el cuello a sus dos hijos y después le iban a arrancar los ojos para luego tenerlo, todo lo que le queda de vida, entre cadenas encerrado. Hasta que luego, sí, el rey sirio parece que se había arrepentido, lo tuvo en su mesa comiendo, pero ya ciego y con un trauma que seguramente está desquiciado, además sabiendo que todo ya se había profetizado y que solo se tenía que arrepentir y aceptar el juicio, pero no rebelarse contra el juicio de Dios. Para acabar, cuando vamos a Isaías 33,
Dice así: al Rey en su esplendor contemplarán tus ojos. Verán una tierra de grandes extensiones. ¿Qué versículo? 17. Ah, 33, 17. Y vemos que el 33, el versículo 1 empieza: ay de ti devastador, nunca devastado. Está en medio de los juicios, pero en medio de todos los juicios dice: al Rey en su esplendor contemplarán tus ojos. ¿Puedes contemplar con tus ojos al Rey en su esplendor? ¿Al Rey en su santidad? ¿En medio de los juicios? ¿Puedes ver que Él es el Rey, que Él es el que controla, que Él es el que gobierna? ¿Cómo la santidad puede volverse algo en el cristiano que sea algo hermoso, algo atractivo, algo que produzca deseos de buscar más? Santidad, no hablo de legalismo, no hablo de moralismo, no hablo de reglas, de cosas a seguir y esto, lo otro, no. La santidad del Señor. Su santidad que hace que su amor sea amor, que su paciencia sea paciencia, que su gracia sea gracia. Todos sus atributos son santos, de forma que vives apartado para Él, para deleitarte en Él, para satisfacerte en Él. Aunque en eso veas tanto lo que hay aquí, pero veas que eso, Cristo ya lo sufrió en la cruz. La santidad, la hermosura de su santidad, como dice en el Salmo 27:4. El capítulo 5 es una finalización de la primera etapa, porque luego en el 6 veremos que el Rey de Gloria se manifiesta a Isaías y ahí ya empieza su ministerio. Pero antes ha tenido una preparación. Ha tenido 2 visiones, luego Él le ha hablado en el oído y ahora en el capítulo 6, que lo veremos no sé en qué domingo, Él verá el Rey sentado en el trono. Y ahí se dará cuenta de lo muy miserable que es Él también, pero ahí será enviado a esta obra donde al final Él acabará como mártir. Pero Él, antes de sufrir martirio, habrá visto tantas cosas. Te habrá visto a ti y a mí. Habrá visto a su iglesia, habrá visto al Cordero, herido, sacrificado, sufriendo por su pueblo, resucitado, viniendo en gloria. Isaías 5, hermanos, una viña que Dios hizo todo por esa viña, pero la viña no correspondió, ¿no? Sin embargo, en esta viña el Señor muestra su santidad para que se evidencie quién es quién, para que realmente no haya máscaras, ¿no? Y en medio de, pues para muchos este disfraz se pueda fundir para que queden ante su santidad, ¿no? Contemplándola. Y al final ante esto, no es solo ver su santidad y quedarse ahí, es ver su santidad, ver mi pecado y correr a Jesucristo, que es la vid de la que dependemos. Perfecto.